Hermanos, sean bienvenidos a esta sesión número 5 de nuestro curso Pasión por Jesús. Hoy vamos a estar hablando de un tema apasionante, que no muchas veces se habla acerca de Jesús, y es la perseverancia, la humildad y la paciencia de Cristo. Todas estas son características muy importantes de Jesús. Hemos hablado de la excelencia de Cristo, de su supremacía, de Jesús en la Trinidad, y hemos hablado también del amor ardiente, apasionado que tiene Jesús por nosotros. Pero hoy vamos a hablar acerca de la humildad y cómo esta humildad se expresó a través de la perseverancia que Él desarrolló durante su vida en la tierra. La humildad de la perseverancia de Jesús. Pues vamos a estar hablando un poco de la perseverancia y la paciencia. Parecieran sinónimos, pero vamos a entender un poco más acerca de esto. Porque la paciencia de Jesús realmente nos habla de su perseverancia. Es una característica que Él necesitaba en su humanidad mientras vivió en la tierra, en su primera venida. Porque realmente, si nos ponemos a ver, Dios no necesita tener perseverancia debido a que Él no tiene obstáculos. Pero como hombre, Jesús sí padeció los mismos obstáculos que todos nosotros padecemos. Según en Tesalonicenses 3:5 nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es esta característica de la que vamos a estar hablando, esta característica de Jesús. La perseverancia, hablando específicamente de la perseverancia, implica que fielmente continuemos y permanezcamos en nuestra búsqueda de Dios, sirviendo en aquellas cosas pequeñas, enfrentando dificultades, enfrentando obstáculos, enfrentando la falta de ayuda, el menosprecio, cualquier tipo de problemas incómodos que ustedes puedan pensar, la falta de finanzas, falta de aprecio, mala salud, decepciones. Es como una forma de cubrirnos cuando el favor de Dios aparentemente se ha retirado de nosotros y las cosas no salen bien. Ahí la perseverancia es la que nos permite continuar, permanecer en la búsqueda de Dios. La meta de Dios sabemos que es, al final de todo, llenar la tierra con amor y humildad. Y es una humildad voluntaria la que Él busca en nosotros, una humildad que permanezca para siempre. Él mismo va a gobernar la tierra a través de personas que sean de esta forma, a través de personas humildes y mansas, que escojan voluntariamente perseverar, ser perseverantes, ser pacientes, ser humildes. Entonces, por eso es que es una de las mayores metas de Dios, llenar la tierra de personas humildes. Dice Mateo 23:11: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y ya Jesús comenzaba a enseñar este paradigma que rompe lo que estamos acostumbrados nosotros a pensar. Cuando pensamos nosotros en la mentalidad del mundo que el mayor es el siervo, pero Jesús lo enseñaba así. El siervo en la era venidera va a ser el mayor de todos en virtud, en posición de autoridad y en cercanía con Dios. Si vemos la profecía de Daniel 7, que es la que nos habla de aquel Hijo del Hombre majestuoso llegándose ante el Anciano de Días, recibiendo toda autoridad para reinar, para gobernar las naciones, para destruir los imperios del anticristo. Este mismo Hijo del Hombre es el que Jesús describe en los evangelios como en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces nos amplía su carácter, su esencia. No solo va a ser un Mesías que venga a gobernar, a reinar, a imponer su autoridad, sino también va a ser un siervo que viene a servir. Bienaventurados los mansos, dice Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto incluye gobernarla. Entonces vamos viendo un poco cómo Jesús comienza a introducir
esta forma de pensar. La humildad está por encima de cualquier otra actitud o cualquier otro carácter que podamos ver de Jesús cuando Él venga a reinar. Y para esto les leo Salmos 45:4, que es impresionante. Nos habla de Jesús en su segunda venida. Pero fíjense que dice: en tu gloria o en tu majestad sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Esas tres características las vemos reflejadas en el mismo Jesús que vendrá cabalgando, destruyendo a sus enemigos, estableciendo un reinado. Verdad, humildad y justicia. Entonces Él va a tomar el poder, la autoridad, el gobierno de las naciones, pero lo va a hacer en total humildad. Nosotros también estamos llamados a esto. En la era venidera, nosotros los santos no vamos a pecar, pero tampoco es que vamos a estar en un modo automático o como robots, que vamos a simplemente ser perfectos, porque el caminar en amor y en humildad siempre tiene que ser algo voluntario, tiene que ser una decisión, algo de libre elección. Entonces nosotros realmente no podemos imaginarnos cómo va a ser esto cuando tengamos un cuerpo glorificado y no tengamos la naturaleza pecaminosa, pero vamos a vivir de una manera tan cercana a la presencia de Dios y vamos a tener esa gracia y vamos a haber llegado a la semejanza de Cristo, que eso nos va a permitir caminar en humildad como lo hizo Jesús y como lo hará Jesús por la eternidad. Entonces vamos a ver que la perseverancia de Jesús, la perseverancia que Él manifestó cuando vivió en la tierra, en su humanidad, expresó nada menos que su humildad. Fue la manera en que Él expresó la humildad. Él solo, como lo decíamos antes, solo necesitó perseverancia durante su tiempo aquí en la tierra, donde Él padeció sufrimiento, padeció tentaciones. De hecho, la palabra dice que Él sufrió todas las tentaciones que nosotros podamos experimentar. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Él padeció las mismas tentaciones y los mismos sufrimientos que todos nosotros podríamos padecer, porque Él debía ser semejante a nosotros, sus hermanos. Vamos a poner ejemplos. Él padeció pérdida de reputación, pérdida de amigos, de dinero, oportunidades, logros ante los ojos del hombre. Y Él fue paciente cuando el Padre lo escondió, cuando el Padre lo permitió que él fuese ignorado, menospreciado. Fue paciente cuando el hombre se le opuso. Él recibió oposición de sus propios hermanos, de su propia nación. Isaías 49:7 dice: así ha dicho Jehová, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones. Juan 15:25 dice: sin causa me aborrecieron. Y primera de Pedro: quien cuando le maldecían respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos expresado el carácter de la humildad a través de su perseverancia. Es decir, cuando Él enfrentó oposición, Él perseveró, Él se mantuvo firme, se mantuvo creyendo en lo que el Padre lo había llamado a ser. Así es como Él expresaba la humildad, a través de su perseverancia. El asunto principal en cuanto al sufrimiento y la perseverancia es el ser siempre diligentes, fielmente en todas las cosas pequeñas, con un espíritu humilde, ante escasez, debilidad, oposición. Es decir, que nos mantengamos con un espíritu humilde. Ahí está la paciencia. La paciencia habla más de la actitud que tenemos ante las adversidades. Y la perseverancia habla de continuar hasta el fin. Es por eso que Hebreos 12 dice: corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Y esta paciencia es la actitud que vamos a tener durante la carrera. Y para llegar al final de la carrera necesitamos la perseverancia. Es por esto que Jesús valora cada pequeña cosa que nosotros superemos, cada pequeño obstáculo que nosotros decidamos, en los cuales decidamos perseverar y continuar, y nos va a recompensar por cada una de esas pequeñas cosas, porque Él también superó muchas pequeñas cosas en su vida en esta tierra. Por eso Mateo 25 nos dice: buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La perseverancia incluye tanto las presiones diarias y las tentaciones de la vida, como el hecho de completar nuestra tarea hasta el final. Continuar con nuestro llamado, con la obra que Dios nos dio, nos habla de una perseverancia con diligencia para superar las pequeñeces, la debilidad, la oposición. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús completó su tarea y ese era su llamado. Pablo también nos dice que él terminó su carrera. Él peleó la buena batalla y oró para que nosotros también lo pudiésemos hacer. Fíjense que Jesús dice en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, hablándole al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hechos 20:4 es Pablo diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ven, entonces habla de perseverar, es el acabar la carrera, pero Pablo agrega con gozo, y eso se logra a través de la paciencia. Por lo cual asimismo, según Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y experimentar el poder de Dios, del que habla Pablo, incluye también el poder en nuestro corazón para perseverar e impactar a otros. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Este verso me llama la atención porque nos está hablando de que estamos siendo fortalecidos con todo su poder, con toda la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para poder tener perseverancia y paciencia. Entonces, imagínense qué interesante esto. Necesitamos todo el poder y toda la potencia de la gloria de Dios para poder perseverar y hacer las cosas con paciencia hasta el final. Pero ahora vamos a hablar de otro ingrediente muy importante, y es la fe. Nuestra vida y nuestra gloria, lo que va a ser manifestado en el futuro, no ha sido revelado todavía, ni a otros, hasta que Jesús sea revelado. Y nuestro destino completo se va a ver es cuando Jesús regrese y acabe la obra en nosotros. Y necesitamos fe para creer esta verdad. Colosenses 3:4 o 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto nos habla de la protección de Dios, ¿sí? de cómo Él nos guarda, pero también nos habla de aquello que está por manifestarse. Porque por eso es que dice el 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es algo para lo cual se requiere fe. Necesitamos fe para creer que Dios nos ve a nosotros conforme vamos a llegar a ser cuando Jesús venga. Por eso es que Él valora cada pequeño esfuerzo, cada momento en el que decidimos perseverar para alcanzar aquello para lo cual Él nos ha llamado. Él va a respondernos, Él va a recompensarnos por cada esfuerzo. Dice Hebreos 11, este verso que muchos conocemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creamos que Él está allí, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe está conectada totalmente con nuestra obra para Dios. Es lo que nos mantiene conectados
por largo tiempo, prolongadamente, y para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Es fundamental que nosotros creamos que Dios ve nuestras pequeñas obras, que Él ve nuestro esfuerzo, que Él ve nuestra perseverancia y que va a responder a ello. Voy a leer Juan 6:28, que dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el 29, Jesús respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, fíjense qué tan importante es la fe, el creer lo que Dios está haciendo, en creer en Dios. Por eso es que Dios ve cuidadosamente nuestras pequeñas obras, porque estas pequeñas obras que nosotros hagamos durante nuestra vida expresan nuestro amor a Él. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Dios no olvida cada pequeña obra que tú has hecho, cada vez que has decidido perseverar. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o la misma diligencia hasta el fin, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia, o la fe y la paciencia, heredan las promesas. Entonces son dos condiciones para nosotros poder heredar las promesas, es decir, para llegar hasta el fin, para alcanzar el propósito que Dios puso en nosotros. Fe y paciencia, o fe y perseverancia. Es necesario que mostremos, como dice este pasaje, diligencia, solicitud para alcanzar el fin, para llegar hasta el fin. La debilidad es algo que en el mundo se ve como algo negativo, pero Jesús expresó humildad y perseverancia mostrándose débil y lo hizo como un ejemplo para nosotros. Hay un poder superior en la debilidad de Dios. Leamos 1 Corintios y con esto terminar esta clase para que meditemos acerca de esto de la debilidad. No veamos la debilidad como algo negativo. Es algo que nos hace dependientes de Dios. Dice 1 Corintios 1:25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo está hablando aquí de una manera simbólica. Dice, porque él debería decir, lo que supuestamente es insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo que supuestamente es débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios lo determinó así, pero en nuestra cultura lo pequeño, lo humilde es visto como negativo. Y Jesús ha venido, y mejor dicho, vino a este mundo en debilidad. Él vino escondido. Él vino como un carpintero en un pequeño pueblo. Y la humildad que Él expresó no es solo un rasgo de una personalidad admirable que nos parece noble. No, es lo que Dios es su esencia. Es la forma en la que Dios traerá transformación a las naciones a través de un rey manso y humilde, y a través de santos que reinarán con Él porque fueron mansos y humildes. Es un condicionante. Al nivel de nuestra mansedumbre y humildad será el mismo nivel de autoridad y cercanía que tengamos con Dios en su reino, con Jesús en su reino. Muchos creyentes solo ven el Dios de poder que reina, pero no ven que Él reina con un poder que fluye a través de la humildad. La humildad también fue lo que lo hizo merecedor de todo este poder y autoridad que Él ha recibido. Entonces muchos solo buscan crecer en el poder para reinar, pero
no buscan crecer en la humildad que se necesita para reinar como Jesús. Usar solo demostraciones así majestuosas de poder como un método para cambiar las naciones es algo más bien demasiado débil, porque olvidamos que el poder realmente está en la humildad. Las naciones solo van a ser transformadas perfectamente y permanentemente a través de una multitud de personas en relación con Jesús, en una relación íntima y profunda con Jesús. Y esto se va a manifestar a través de nuestra humildad. Solo el poder de la humildad de Dios puede producir un cambio total, y es lo que va a producir un cambio en este mundo. Así que busquemos crecer en ese poder de la debilidad, en la humildad, en la mansedumbre que nos permitirá reinar con Él, estar más cerca de Él. La humildad es la esencia de Jesús. Él se expresó totalmente. Él vino en su primera venida en total humildad y debilidad para mostrarnos el ejemplo, el camino a seguir. Y podemos meditar en esto y adorarlo por lo que Él es. Recordemos que Él vendrá cabalgando en verdad, humildad y justicia. Y así espera que nosotros lo conozcamos y que aprendamos a ser como Él. Una de las pocas cosas que Jesús dijo de que aprendamos de Él fue cuando dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto es algo que nos libera totalmente, porque no tenemos la necesidad de buscar más poder y expresar más fuerza. Más bien tenemos el llamado a ser humildes y depender totalmente de Él, así como Jesús lo hizo Él mismo con el Padre. Así que meditemos en esto que es tan hermoso acerca de la esencia de Jesús, y espero que haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.